Vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, confirmó la detención de José María Chávez Magaña, alias El Pony, uno de los principales líderes de la familia michoacana, quien fue aprehendido en el municipio mexiquense. En un golpe contundente contra el crimen organizado, las autoridades estadounidenses han capturado a Fabián Silva Aguirre, alias Comandante Pony, un presunto miembro de alto rango del Cártel del Golfo. El operativo llevado a cabo en la frontera de Texas revela la persistencia de organizaciones criminales mexicanas en territorio estadounidense, y la cooperación entre agencias para desmantelar sus redes se ha vuelto fundamental. La detención del comandante Pony no es un hecho aislado. Se produce en un contexto de creciente preocupación por el tráfico de drogas y personas en la frontera sur de Estados Unidos, donde el Cártel del Golfo mantiene una fuerte presencia. La captura de Silva Aguirre, sospechoso de liderar operaciones de tráfico y mantener vínculos directos con la cúpula del cártel, representa un avance significativo en la lucha contra esta organización criminal. Pero ¿quién es realmente el comandante Pony? ¿Qué secretos ocultan su captura? Estas preguntas y muchas más nos adentrarán en un mundo donde la violencia y la corrupción se entrelazan en un juego peligroso. ¿Estamos ante la punta del iceberg de una operación que sacudirá los cimientos del poder? No se pierdan este vídeo, donde desentrañaremos los misterios que rodean la caída de este presunto líder criminal. La madrugada del 2 de abril de 2025, la frontera entre Estados Unidos y México fue testigo de una operación que terminó con la captura de uno de los presuntos operadores más escurridizos del Cártel del Golfo. Fabián Silva Aguirre, alias Comandante Pony, cayó en manos de la patrulla fronteriza tras meses de inteligencia y vigilancia. Acusado de tráfico de drogas y personas, su arresto no solo representa un triunfo para las autoridades estadounidenses, sino también un duro revés para una de las organizaciones criminales más violentas de México. Según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Silva Aguirre fue detenido en una operación conjunta entre agentes del sector Valle del Río Grande y oficiales del condado de Cameron. La redada se llevó a cabo en un punto cercano a Brownsville, ciudad en la que los últimos años se ha convertido en un corredor clave para el tráfico de migrantes y estupefacientes. Silva Aguirre, un mexicano que ingresó ilegalmente a Estados Unidos, es sospechoso de tener nexos con el Cártel del Golfo y de ser responsable del tráfico de narcóticos y migrantes ilegales, detalló la CBP. Pero la historia detrás del comandante Pony no es solo la de otro capo caído. Según fuentes oficiales, Silva Aguirre había sido deportado previamente, pero logró reingresar al país para continuar sus operaciones. Su modus operandi, según reportes de inteligencia, incluía el traslado de grupos de migrantes en condiciones inhumanas, escondidos en camiones o atravesando el Río Grande bajo la amenaza constante de ahogamiento o asfixia. Además, se le vinculaba con el envío de cargamentos de cocaína y fentanilo hacia ciudades como Houston y Dallas. El Cártel del Golfo, al que pertenecería Silva Aguirre, ha sido catalogado como entidad terrorista extranjera. Esto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su presencia en Texas no es nueva, pero su capacidad de adaptación, utilizando redes sociales para coordinar movimientos o sobornando funcionarios locales, los mantiene como una amenaza latente. Este arresto demuestra nuestro compromiso para desmantelar organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, declaró Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza en el sector del Río Grande. Al aprehender a sus miembros, no solo protegemos nuestra frontera, sino que enviamos un mensaje claro: perseguiremos sin descanso a quienes traten de socavar nuestra seguridad. Sin embargo, expertos en seguridad fronteriza advierten que la captura del comandante Pony es apenas un eslabón en una cadena mucho más grande. Estas organizaciones están estructuradas para que la caída de un operador no afecte sus finanzas o logística, explicó el analista Robert López, exagente de la DEA. Mientras haya demanda de drogas y personas desesperadas por cruzar, habrá alguien dispuesto a tomar su lugar. El caso ahora pasa a manos del sistema de justicia federal. Silva Aguirre enfrenta cargos por reingreso ilegal después de deportación, tráfico de personas y narcóticos, y si es condenado, podría recibir una sentencia de hasta cadena perpetua. Mientras tanto, en los callejones de Matamoros, justo al otro lado de Brownsville, rumores entre los lugareños sugieren que el Cártel del Golfo ya está reorganizando sus filas. La frontera, como siempre, sigue en guerra.
Por otro lado, la tarde del domingo 7 de abril, Noel Garay Benítez, exsecretario de Obras Públicas del municipio Coyuca de Benítez, Guerrero, se convirtió en otro nombre en la larga lista de funcionarios mexicanos asesinados por la violencia del narcotráfico. Su camioneta Nissan Frontier, acribillada a balazos de alto poder, quedó incrustada contra una barda de concreto en el camino entre los barrios y la cabecera municipal. Los sicarios no dieron explicaciones, solo dispararon, dejando un mensaje claro. Pero detrás de este brutal homicidio, las autoridades investigan un posible vínculo con el Cártel del Golfo y su operador recientemente capturado en Texas, Fabián Silva Aguirre, alias Comandante Pony. El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas, en una zona donde el control territorial lo disputan el Cártel del Golfo y grupos locales. Testigos relataron a las autoridades que hubo impactos de bala, provenientes de al menos 5 sujetos armados con rifles de cuerno de chivo AK-47, los cuales rodearon la camioneta de Garay Benítez antes de descargar más de 50 impactos. No hubo intento de robo, ni secuestro, solo una ejecución. Este tipo de ataques no son aleatorios, tienen que ver con ajustes de cuentas o advertencias entre cárteles, declaró un agente ministerial bajo reserva. Garay Benítez había sido secretario de Obras Públicas entre 2021 y 2024, bajo el gobierno del morenista Osiel Pacheco Salas. Oficialmente, su gestión estaba enfocada en infraestructura, pero fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado sugieren que su nombre había aparecido en investigaciones por presuntas desviaciones de recursos y contratos públicos otorgados a empresas fantasma. No es coincidencia que lo mataran justo cuando el comandante Pony fue arrestado en Texas, señaló un analista de seguridad. En Guerrero, muchos funcionarios tienen que negociar con el crimen, y a veces esa negociación se rompe. Fabián Silva Aguirre, capturado el 2 de abril en Brownsville, Texas, no era un simple traficante. Según reportes de inteligencia, operaba como enlace entre el Cártel del Golfo y autoridades locales en Guerrero, asegurando rutas de narcotráfico y cobrando pisos a contratistas. Su red incluía políticos, policías y, al parecer, funcionarios como Garay Benítez. El Cártel del Golfo controla partes de Coyuca de Benítez porque es una zona estratégica para mover droga hacia Acapulco y el puerto de Lázaro Cárdenas, explicó un exmilitar consultado. Cuando un operador clave como el Pony cae, suelen limpiar cabos sueltos para evitar delaciones. ¿Fue Garay Benítez uno de esos cabos sueltos? ¿Qué creen ustedes? Déjame tus comentarios. La hipótesis cobra fuerza al revisar los últimos meses. En febrero, otro ex colaborador del gobierno municipal fue secuestrado y hallado muerto con señales de tortura. En marzo, un empresario vinculado a obras públicas desapareció sin dejar rastro. Todos tenían algo en común. Manejaban recursos públicos en una zona donde el Cártel del Golfo exige su parte. Hasta la noche del lunes, la FGE no había emitido un comunicado oficial sobre el asesinato, algo que activistas atribuyen a la influencia del crimen organizado. Aquí, cuando matan a un funcionario, todos saben por qué, pero nadie habla, dijo un comerciante de Coyuca que pidió anonimato. Si la fiscalía no actúa rápido, es porque hay miedo o complicidad. Mientras tanto, en Texas, Silva Aguirre espera su juicio por tráfico de personas y drogas. Si decide colaborar con la justicia estadounidense, podría revelar nombres de cómplices en México. Ese escenario, según analistas, pondría en riesgo a más funcionarios y explicaría por qué Garay Benítez fue ejecutado antes de que el comandante Pony pudiera hablar. ¿Fue este homicidio un mensaje del Cártel del Golfo? Por ahora, solo hay balas, silencio y una camioneta destrozada en un camino de tierra. Pero en Guerrero, donde el narco y el gobierno a menudo comparten intereses, la línea entre crimen y política siempre termina salpicada de sangre. Mientras tanto, la madrugada de este lunes, el silencio de estos barrios fue roto por el estruendo de morros destrozando puertas y los gritos de familias enteras siendo amenazadas con rifles de asalto. En cuestión de minutos, 3 hombres, Jonathan, Arnoldo, hermanos y reconocidos guerreros, y un tercero conocido como el Pollo, fueron arrancados a la fuerza de sus hogares por un comando armado que actuó con precisión militar. Las camionetas en las que se los llevaron se perdieron en la oscuridad, dejando atrás una comunidad aterrorizada y una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta.
¿Fue esto un ajuste de cuentas? ¿O el inicio de una nueva guerra entre cárteles? ¿Ustedes qué piensan? Según relatos de vecinos, todo ocurrió entre la 1:30 y las 2 de la madrugada. Los agresores, al menos 8 hombres con pasamontañas y chalecos tácticos, llegaron en 2 camionetas pick-up sin placas. No hubo disparos, no los necesitaban. Bastaron los golpes de las manos contra las puertas y las amenazas con fusiles AR-15 para reducir a los testigos. Uno de ellos le apuntó a mi hijo y le gritó: "Si mueves un dedo te mato". Contó una mujer desde el anonimato, temiendo las represalias. Jonathan y Arnoldo, los hermanos secuestrados, eran conocidos en la zona como prósperos ganaderos y contratistas de construcción. El pollo, en cambio, tenía un perfil más bajo. Aunque rumores entre vecinos sugieren que podría haber estado vinculado al transporte de mercancías fuera de registro, la selección de las víctimas no parece aleatoria. Alguien los entregó o los quería fuera del juego. A 24 horas del secuestro, ni la fiscalía ni las fuerzas estatales han permitido un comunicado oficial. No hay operativos de búsqueda, ni alertas públicas, ni rastrillajes en carreteras. El vacío de información ha alimentado la especulación. ¿Están involucrados grupos criminales con influencia sobre las autoridades? Fuentes policiales consultadas en reserva señalan que la zona de La Isleta y Cruz Verde ha sido disputada en los últimos meses entre células del cártel Jalisco Nueva Generación, junto con una facción local leal al cártel de Sinaloa. Esto no es un secuestro común, es un mensaje, dijo un exagente antinarcóticos. Cuando se llevan a varios a la vez, usualmente es para interrogarlos, castigarlos o mandar una advertencia a otros. El modus operandi, comandos armados entrando a casas en la madrugada, coincide con tácticas utilizadas por el CJNG en Michoacán y Zacatecas. Pero también hay otra posibilidad, que se trate de un grupo criminal emergente, limpiando territorio para controlar rutas de ganado, madera o drogas. La región es estratégica para el tráfico de insumos químicos hacia laboratorios clandestinos. Mientras las autoridades guardan silencio, familiares de los desaparecidos corren, recorriendo hospitales y morgues en secreto, evitando hacer denuncias formales por temor a represalias. Si hablas, te desapareces tú también, murmuró un primo de Jonathan mientras revisaba un grupo de WhatsApp donde circulaban fotos de camionetas sospechosas. En Cruz Verde, algunos negocios amanecieron cerrados este martes. Quienes salen a la calle evitan mirar a los extraños. Ya no es seguro ni dormir en tu casa, dijo un anciano mientras barría la entrada de su vivienda, como si quisiera borrar las huellas de los neumáticos que quedaron marcadas en el camino de tierra. Si el patrón se repite, como ha ocurrido en otros estados azotados por el crimen organizado, los 3 hombres podrían aparecer en algún camino rural, con señales de tortura, o un mensaje clavado en el pecho. O quizás nunca regresen, sumándose a las miles de desapariciones no resueltas en México. Por ahora, la noche en La Isleta y Cruz Verde se vive con puertas reforzadas y oídos atentos a cualquier motor desconocido. El miedo ya gobierna aquí, y las preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué estos 3 hombres? Y sobre todo, ¿quién será el próximo? Por su parte, una camioneta Nissan X-Trail de color rojo apareció destrozada al fondo de un barranco de 80 metros, a un costado de la carretera Chilpancingo-Acapulco. Dentro, 3 cuerpos con huellas de violencia extrema. El hallazgo de este lunes no fue un accidente, fue una ejecución con sello del crimen organizado. Y en medio del terror que vuelve a sacudir Guerrero, una pregunta resuena entre vecinos y autoridades. Esto tiene que ver con la reciente caída de Fabián Silva Aguirre, alias Comandante Pony, líder del cártel del Golfo capturado en Texas. Los primeros reportes policiales sugerían que la camioneta había perdido el control en el tramo Palo Blanco a Cahuizotla, pero los peritos forenses encontraron detalles macabros. Los cuerpos presentaban impactos de bala y signos de tortura previa. No se matan en una volcadura, los metieron ahí después, confió un agente ministerial bajo condición de anonimato. Las víctimas eran 3 hombres reportados como desaparecidos desde el viernes en Chilpancingo. Sus familias los identificaron solo como el Charlie, el Güero y el Chueco, apodos que en el lenguaje sombrío de Guerrero suelen esconder vínculos con el mundo criminal.
La conexión con Silva Aguirre, el narcotraficante arrestado en Texas, no es casual. Según inteligencia militar, el comandante Pony controlaba rutas de narcotráfico y secuestro en esta zona antes de su captura. Su ausencia ha desatado una lucha interna en el cártel del Golfo, con solo los rivales eliminando testigos o colaboradores que podrían delatar operaciones. Estos 3 hombres podrían haber trabajado para él o saber demasiado, explicó un analista en seguridad. Es clásico, cuando cae un capo, empiezan a aparecer cuerpos. La táctica de abandonar cadáveres en barrancos es una firma conocida del cártel del Golfo en la región. En enero, otros 4 ejecutados aparecieron en condiciones similares cerca de Tierra Colorada. Todos habían sido acusados de traidores en narcomantas firmadas por el grupo criminal. La Fiscalía General del Estado no ha confirmado la identidad de las víctimas ni mencionado posibles líneas de investigación. El silencio, según activistas, es sintomático. Cuando el crimen organizado está detrás, las autoridades tardan en hablar o nunca lo hacen, denunció Irma Méndez, del colectivo Familiares en Búsqueda. Mientras tanto, en las calles de Chilpancingo, el rumor crece. Algunos dicen que el Chueco era un cobrador de piso para el cártel del Golfo. Otros que el Güero había discutido con pistoleros días antes de desaparecer. Lo único claro es que, con el comandante Pony tras las rejas en Estados Unidos, alguien está limpiando el terreno en Guerrero. Y como siempre, los muertos son el mensaje. La captura de Fabián Silva Aguirre, alias Comandante Pony en Texas, no es solo un triunfo para las autoridades. Es la chispa que podría encender una sangrienta guerra dentro del cártel del Golfo. Mientras, el presunto narcotraficante entrega cargos en Estados Unidos. En México ya empiezan a aparecer cuerpos con mensajes claros. Ejecuciones en Guerrero, secuestros en Tamaulipas y ajustes de cuenta que coinciden demasiado con su caída. ¿Quién está limpiando el terreno? ¿Sus propios cómplices temiendo delaciones o un rival aprovechando la debilidad del cártel? La patrulla fronteriza celebra esta captura, pero en las sombras, el crimen organizado ya está reorganizándose. Esta investigación apenas comienza y las preguntas se multiplican. ¿Qué información valiosa proporcionará el comandante Pony a las autoridades? ¿A quiénes delatará? ¿Y qué nuevas pistas surgirán en la lucha contra el narcotráfico? Me gustaría leer sus comentarios. No te pierdas nuestros próximos vídeos, donde revelaremos detalles explosivos, testimonios inéditos y una red de conexiones que apuntan a una conspiración mucho más grande de lo que imaginamos. No se lo pierdan. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. ¡Hasta pronto!